tipo de tradición con algunos tipos de cosas como podrían ser. Ya. Yo voy a resumir algunos periodos de la historia del arte que van desde el rococó al impresionismo. Lo que venía anteriormente al rococó vendrían siendo el renacimiento, el periodo manierista y posteriormente el barroco. Del barroco saltamos al rococó, del rococó al neoclásico y del neoclásico al romanticismo. Como vemos, hay una relación entre razón, pasiones, pasiones, razón, razón, pasiones. Eh, Principalmente en el barroco ya se rompe con algunas tradiciones como pasar como a partir de Carballo a los bodegones como un tema mucho más relevante o un tema en sí mismo, ya que generalmente eran parte de un elemento más decorativo. También Carballo igual es revolucionario en algunas cosas como sería la técnica del claroscuro, que son fuertes contrastes, así como ocupar personas de la calle o de la cotidianidad para representar cuestiones muy dramáticas como podría ser Jesucristo con realmente una persona que vivía en la calle y que ahí se explicarían muchas cosas como pies sucios o telas sucias. Ya. Partiendo por el rococó, podemos decir que el rococó se desarrolla aproximadamente a mitad del siglo XVIII, es decir, 1750 aproximadamente. El rococó se caracteriza por ser bastante banal o superficial con los tópicos que toma, ya que se le llama pintura de galantería, ya que se toma mucho a las personas de la aristocracia y cortesana viviendo su vida cotidiana y también teniendo cierto cortejo entre ellos, teniendo actividades también bastante que reflejan su vida. Se caracteriza por ser tonos pasteles. eh, También podemos decir del rococó que es una estética muy sobrecargada en la arquitectura. ¿Qué más? Fragonard era uno de los pintores que más, en este caso, fueron contratados en la época. Pasando al neoclásico, podemos decir que hay unos par de cambios de la época anterior a esta, ya que, por ejemplo, podemos decir que del neoclásico se produce un cambio. Más o menos en esta época podría decirse que se funda la Academia de Bellas Artes, y la Academia de Bellas Artes vendría a ser en París, Francia. ¿Por qué esto es importante? Porque desplaza un poco más a Roma con su arte italiano y empieza a ser mucho más relevante, generando que mucha aglomeración en torno al arte en París, Francia. Porque como ahí se destaca, el neoclásico inicia en Roma por esta estética que vino desde Winkelmann, que se descubrieron unos vestigios o arquitectura derruida, básicamente se encontraron restos de lo que vendría siendo Pompeya y Herculano. Se hicieron dibujos, se hicieron escritos y esto llegó hasta Francia. Esto, el salto del rococó al neoclásico está marcado por volver a una vuelta mucho más renacentista, por valores mucho más moderados, por el deber y la patria, por el orden, donde se incitaba mucho a las personas a través de estos mensajes a revivir esos mensajes con lo que era contemporáneo a la época. Como vemos, esto vendría siendo más aproximadamente en su como máximo esplendor en 1770. Sin embargo, no quiere decir que estas como estéticas, tendencias o más bien periodos no pudieran estar en paralelo. Muchas veces estos son un aproximado y sucede que mientras termina uno va iniciando el siguiente o pueden pasar 20 años que se van topando.
De aquí sale un cuadro que este encargo es hecho por Luis XVI y sucede que aquí Jake Louis David eh, es una de las más grandes escuelas y lo retomaremos más adelante con más cuadros. Este principalmente vendría siendo el juramento de los Horacios, en el cual juran el deber a su patria para irse a la guerra por unos conflictos entre las matrimonios de alguna de sus hermanas que vendrían siendo las que están atrás, que están sufriendo. Entonces hace el contraste entre el peso del deber y lo racional, más allá, por encima de las pasiones que vendrían siendo las hermanas que están acá atrás. Como vemos, la razón en este caso predomina por encima de las pasiones. Y son muy propios del neoclásico. Luego vamos a tener algunos eventos muy importantes como la Revolución Francesa. Eh, tenemos a Napoleón al poder y también la Revolución Industrial. Estos son muy importantes ya que son un marco contextual y también se ven reflejados en la obra y la vida de los artistas. A partir de la escuela de Jake Louis David sale Dominique Ingres. Dominique Ingres tiene una paleta mucho más intensa de colores. También hace muchos dibujos de mujeres desnudas, pintura de mujeres desnudas más bien, y retratos muy cuidados. Se dice que él dominó incluso la técnica de Louis David, haciendo un equilibrio perfecto entre la idealización y el realismo. Esto era muy importante, entendiendo que los retratos eran una pintura de género que, en este caso, las personas de la aristocracia o del poder le pagaban al artista. En el cambio al neoclásico, como debemos haber mencionado anteriormente, en el neoclásico, al surgir la Academia más bien de Bellas Artes, se realiza como un sistema de escuela. Quiere decir que se pagaba un cierto dinero, la gente asistía ahí y asistía a clases. Ya no estaba la tradición de hacer como un poco de ayuda durante a lo mejor 30, 20 años a un pintor en su taller para poder acceder a los conocimientos, sino que iban escalando si tenían posibilidad algunas personas privilegiadas de ir a viajar, por ejemplo, en este caso a Pompeya, a través de los salones, de los concursos de los salones anuales. O bueno, no sé si anuales, pero no estoy segura si eran anuales, pero de los concursos. En este caso, como vemos el cuadro, hay un intercalo entre 1784 por el cuadro del juramento de Horacio a la Revolución Francesa, que son 4 años después del evento. En cuanto al caso de Napoleón, podemos ver que Antoine Jean Gros o Gris vendría siendo una transición entre lo que es el neoclásico y el romanticismo, ya que implica un uso del color mucho más emotivo, teniendo algunos escenarios del color de la escena, pero también con escenas de sufrimiento. Hay un cuadro que realiza Antoine Jean Gros y lo hace en el seguimiento de las campañas de Napoleón, que representa esto que se menciona. Y como entendemos, el neoclásico es mucho más propio de la razón y de la moderación. Entonces, el uso emotivo del color y la escena del sufrimiento ya implican un contraste. Por otra parte, tenemos después la revolución industrial, que esto se ve muy reflejado con las tecnologías a través de la locomotora, el ferrocarril, eh, así como otros elementos que se van sumando después, ya muy posterior en 1870 con la fotografía. Eh, podemos decir que en el romanticismo se gestó desde finales del siglo XVIII y su mayor desarrollo fue a principios del XIX. Esto quiere decir que vamos cerrando el 1700 y vamos dando inicio, principalmente duró la primera mitad del siglo XIX. Es decir, del 1800 al 1850 fue
una gran época para el romanticismo. Aquí tenemos un cuadro de David Cuthbert Bridge, que es El caminante sobre el mar de nubes. Este es un reflejo bien del romanticismo, ya que tenemos elementos de la naturaleza, como una increpación a identificarse con la inmensidad del paisaje y pudiendo identificarse a lo mejor con el personaje. El, el realismo y los paisajes. En el siglo XIX podemos considerar que el realismo y los paisajes toman mayor importancia, ya que el realismo vendría siendo eh, usado como un tópico que no se ocupaba comúnmente, que vendrían siendo las personas campesinas. También cobra mucha fuerza los paisajes, eh, no solo la naturaleza como anteriormente veníamos viendo con el romanticismo, sino los paisajes eh, en relación a un contexto que tiene que ver con la modernidad. Hay un cuadro de Turner. Turner es un pintor inglés que en este cuadro él no lo quiso vender porque le gustó muchísimo y que implicaba el fin de una era donde el barco que vendría siendo el que lo carga a vapor va llevando negro como el verdugo al fin de una era que era el barco a vela. Aquí se tomó un par de licencias ya que esto al parecer no fue durante un atardecer-amanecer, fue en otro contexto y se ve con un velo un poco más fantasmal el barco de vela y claro, el barco se llamaba Temerario, entonces el último viaje del Temerario. Eh, en este caso, en 1870 tenemos Monet, Impresión Sol Naciente. Ya en 1870 aquí inicia una nueva era relacionada con la vanguardia también. Esto nace la época del impresionismo o el círculo impresionista, más bien es a partir del impresionismo como una crítica, ya que se le había criticado que esto daba como la sensación, como que no era lo que estábamos viendo, era más una sensación. Entonces, era más una impresión. Y de ahí, de esa crítica negativa, ellos se agarraron y se le conoce como el periodo impresionista. Vamos a hablar de Jacques Louis David. El Jacques Louis David, como señalé, él tenía una escuela, o podría decirse que se formaron muchos artistas a partir de su escuela del neoclásico. Podemos encontrar tópicos como aquí la muerte de Sócrates, donde vemos elementos, distintos tipos de elementos de mayor información. Aquí se especula que puede ser el mismo tipo de Sócrates u otra persona. Eh, Aquí vemos como vendría siendo la cicuta. Eh, Aquí también tenemos la muerte de Marat. Jacques Louis David estuvo involucrado de alguna forma eh, en la separación con Napoleón. Si bien hizo unos cuadros para él, él estuvo después en contra, por lo tanto le costó también en su vida personal la separación con su mujer. Y aquí está Marat, que era uno de los fundadores de la revolución y de las cuales él realizó una pintura ya que él falleció. En la nota podemos ver el nombre de su asesina. ¿Y por qué se puede decir que aquí es neoclásico y no es romanticismo? Una de las características en este caso vendría siendo el detalle de que, claro, hay sangre, pero apenas se percibe. Todo está muy limpio en la imagen y por ello no hay un sufrimiento, no se increpa un sufrimiento directo. No hay como en otras escenas posteriores cuerpos tirados con expresión de dolor indiscriminadamente, porque a veces eran pilas de cuerpo y realmente eso igual cumplía en un fin. Pero aquí se opta por ser mucho, como se comenta, moderado. Aquí tenemos algunas imágenes de Pompeya y lo que mencioné de Winkelmann. La estética que llegaba en este caso de Grecia vendría siendo, o de Herculano, o incluso las telas, los registros, eran una idealización.
ya que, como comenté, habían ciertas personas privilegiadas que tenían la opción de poder ver esculturas o ver el lugar y poder replicarlo. En la historia de la literatura, aquí es muy importante los tópicos como temas centrales, la historia, la literatura y la mitología como lecciones para el presente. Es decir, los grandes temas que se exhibían tenían que corresponder con esto. Tendrían que ser relatos grandes, elocuentes, que tuvieran que ver con cuestiones históricas. A ver, por ejemplo, acá vemos que Francia o sea, Francia es ahora donde va la gente a aprender sobre arte, ya que un poco ya Roma queda como esa ciudad museo donde estaban todos los antiguos pintores, todos los grandes, Rafael, Miguel Ángelo, pero no es el centro ahora. En el romanticismo. El romanticismo se caracteriza por una vuelta a las lenguas. Esto surge a partir de las lenguas romances y esto ocurría principalmente durante el medievo. A partir del medievo también se rescata el romancero, que vendría siendo como un género heroico eh, propio de historias, de leyendas de un héroe. Entonces, en este periodo, como vimos, está la revolución industrial, está enmarcado en la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasa? Que se atocha mucha gente en las ciudades, se cambian los trabajos del artesano al obrero. Entonces, los artistas empiezan a mirar hacia el pasado, en la búsqueda de la Edad Media. Eh, Ellos son capaces de costearse estos viajes y se van hacia lugares pequeños más interiores de las ciudades de Europa en busca de tranquilidad y consideran que hay una pérdida de la cultura nacional de esos valores, pero eso lo reflejan en la arquitectura gótica propia de la Europa del Norte y del Centro. Además, logran conectar con la naturaleza a través de estos viajes que realizan. Otra cosa también que llama la atención es que en estos viajes también realizan muchas pinturas en relación a lo exótico, por ejemplo, por África o algunos lugares de América Latina, en la cual se retratan estas particularidades. Eh, hay, un, hay que destacar que aquí se exalta el sentimiento, la imaginación, la emoción. Y también hace mucho eco de la frase todo tiempo pasado fue mejor. El avance de las tecnologías lo estaba un poco cansando y deciden mirar hacia atrás. En este periodo también porque un pensador filósofo habla sobre lo bello y lo sublime. Lo bello y lo sublime es todo un tópico dentro del arte. No lo manejo mucho, pero algunos conceptos vendrían siendo que hace referencia a las sensaciones como un sentimiento privado, es decir, que existe un objeto y este sentimiento yo lo manifiesto. Sin embargo, está en paralelo con una universalidad, donde la categoría de lo bello, como mirar el cielo, eh, lo puedo tener yo como lo puede tener otra persona. Sin embargo, también hacen algunas discusiones como que la idea de lo bello tampoco responde necesariamente a algo bueno. Entre lo bello y lo sublime tenemos también la idea de lo bello. Lo bello sería aquello pequeño, aquello particular, aquello finito. Esto principalmente lo retrata como ejemplo una rosa, y lo sublime sería eso gigante. Y esto describe que vendría siendo un sentimiento como en dos dimensiones, por así decirlo, en una buena y en una mala, ya que la buena sería lo bonito, lo asombroso que es, lo grande, que vendría siendo lo sublime, y por otra, esta sensación de pequeñez en el mundo, de darse cuenta del tamaño en proporción a todo esto, que puede generar una sensación de recogimiento, de miedo.
En el romanticismo se destaca en algunos cuadros como pondría siendo La balsa de la Medusa de Jericault. Gracias a Jericault entendemos este evento en la cual se hace un poco en sensación de como de denuncia de esta situación. Por eso hacíamos anteriormente hilo con que había un motivo. En el romanticismo hay motivos en los cuales el sufrimiento se muestra. En este caso, la Medusa sería la fragata que llevaba un capitán, pero este capitán lo había conseguido como por favor y un poco dirigir esta tropa. Sin embargo, por su incompetencia en los factores adversos ambientales, él no pudo lidiar con la situación y muchas de estas personas murieron. Y como vemos aquí, hay una pila de cuerpos y también la escena está teñida de cierto color, cierta sensación que causa, eh, vemos la tormenta, los colores café, la gente, podemos ver aquí que vivió hambruna, están muy esqueléticas, por así decirlo. Por ejemplo, en La libertad guiando al pueblo, esto está en el marco de la Revolución Francesa. Como entendemos anteriormente, en la línea de tiempo, eh, teníamos el tema de la monarquía. Luego saltamos la Revolución Francesa con los valores de fraternidad e igualdad. En este caso, van en dirección al espectador. Y en ambos tópicos, el primero de la balsa de Medusa, como la libertad guiando al pueblo, estarían en contexto de buscar una esperanza, ya que esta persona no se nota en la imagen, pero está mirando al fondo una señal para que sean rescatados. Acá tenemos el cuadro de 3 de mayo de 1808. Goya acá no estuvo presente, sin embargo investigó mucho para poder realizarlo. Vendría siendo en contexto de las persecuciones que hizo Napoleón en España a las personas que se resistían. Finalmente tenemos el realismo. El realismo es una vuelta antiacademicista, ya que pone como tema central y ya no como un tipo de género pequeño, es decir, género pequeño nos referimos a eh, género menor, a que fuera catalogado como una pintura que solo debe ser o decorativa para los burgueses, como algo pequeño en extensión de tamaño, es decir, no, proporcionan de tal y tal centímetro. Ya. Ahora, esto era gigante, eran telares gigantes. Y esto era una regla que tenía el salón, la Academia de Bellas Artes. Entonces, de alguna forma, esto se generó así a partir del nombre del bar que se llama Templo del Realismo, y allí Gustave Courbet lo denominó así y se quedó como realismo. Los nuevos temas serían, en este caso, los campesinos y su vida cotidiana, realizando trabajos. En este caso tenemos el Ángelus de Jean-François Millet. Millet es muy primordial en estos temas. En este caso estarían, Millet lo pintó pensando en supuestamente pensando en un evento de su infancia, cuando su abuela al escuchar las campanas de la iglesia se ponía a rezar en el momento de escuchar las campanadas, dejado todas las cosas que hacer al momento de escuchar las campanadas. Sin embargo, al realizar una revisión de rayos X, se vio que en esta especie de canasta, eh, en este sector, estaba realizado un entierro. Supuestamente era de un bebé. Por eso se apodó el Angelus. Y se vendría siendo una escena en realidad de duelo finalmente, que a posteriori se estudió. Cabe decir que el realismo, al igual que gran parte de la historia del arte, no es lo que se ve se pinta, es una modificación, una interpretación de la realidad. En esta parte tenemos un cuadro de Gustave Courbet en el cual, como mencioné antes, se hacía la crítica. ¿Por qué pintó este entierro en Ornans? Que no es de nadie en particular, no es de una alteza, no es de
de alguien político, no es del cura de la iglesia, no. Es un entierro más en Ornans. Y aquí igual hay elementos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, en- llama mucho la atención que hay, eh, se le llama las lloronas están por acá, ay no la encuentro, pero las lloronas vendrían siendo esas mujeres que están contratadas para llorar y de forma sobre exagerada, o más bien exagerada, eh, sobre un difunto, que están contratadas. Aquí también hay personas que están hablando, eh, hay personas que no están interesadas en lo que está ocurriendo, hay un perro incluso ahí entre medio, como que hay detalles como de la vida cotidiana que se eligen poner. Ya. Llegamos al impresionismo. El impresionismo, como ya mencioné, nace sobre la pintura de Monet y la crítica del sol naciente como aquella cosa que te causó una impresión, sobre aquella obra de arte que te causaba impresión. Esto no podría haber sido posible sin el antecedente del almuerzo en la hierba. El contexto es el siguiente. Edward Manet fue uno de los pintores rechazados, que se llamó El Salón de los Rechazados, hecho por, creo que Napoleón III, cuando se hicieron obras y fueron muchas las que se rechazaron ese año. Entonces, en el Salón de los Rechazados estaba El Almuerzo de la Hierba. El Almuerzo de la Hierba es un cuadro particular porque es como si fuera un tipo de collage, donde hay tres planos. El plano de la persona que está limpiando al final, o está recogiendo el agua, está este cuadro intermedio y el primer plano del bodegón. O sea, también llama mucho la atención y se entiende que lo hayan rechazado, como leí, porque esta mujer está desnuda porque sí, y esto todos están hablando entre medio, porque ella está allá. Y además se dice que muchas de estas partes como de mm, como del paisaje se le llaman que están descuidadas porque como que se resumen, se hacen unos trazos sin hoja por hoja, por así decirlo, sino que se hacen unos barridos rápidos. Eh, Esto vendría siendo un gran estudio, en realidad, cuando uno ve la revisión del cuadro en particular. Resulta que Edward Manet tomó muchas piezas de distintos tipos de cuadros famosos y los puso en la pintura. También además tiene un gesto particular que la mujer está mirando hacia el primer plano como rompiendo la cuarta pared. Esta inspiración llevó al grupo de impresionistas a generar una conexión de simpatía con él de cierta manera y fue invitado a la exposición. Una exposición la que se realizó en el taller del fotógrafo Nadar. Aquí inicia toda la historia, ya que se realiza una exposición. Como ya sabemos, la fotografía hace un par de años atrás ya existía, entonces, ¿qué sentido, por mi parte puedo explicar, qué sentido tenía que nosotros pintáramos? Por ejemplo, en este caso, retratos. Entonces ya la fotografía va tomando otro rumbo y la pintura también, ya que se podían hacer las dos cosas. En este caso, Monet solía pintar el río Sena, estaba encantado con la luz y los colores, y eso está ocurriendo en el momento y cómo cambiaba todo. Quería que todo se mezclara en un prisma al ver con los ojos, que todos esos colores se lograran capturar. Eso era muy importante, que se lograra capturar los colores de la escena y se realizaron varios tipos de estudio artístico en torno a los colores. Eh, en este caso, las pinturas industriales que ahora se podían comprar en los negocios permitía que ellos tuvieran al plein air, lo que quiere decir que fueran al aire libre, sin más. O sea, llevaban su cabellete y ya no estaban en un estudio tratando de recoger como todos los estudios que hicieran para ponerlos juntos, sino que iban al aire libre, montaban el cabellete y hacían en el momento pinceladas rápidas para lograr capturar lo máximo posible la escena. Eh, en este caso, ellos pintaban, bueno,
pintaban su vida cotidiana, pero volvemos a la vuelta de la vida cotidiana. En este caso, ya no hay una justificación para hacer muchas cosas, sino que pintan lo que ellos viven. Pintan la vida parisina, donde está la bohemia, las prostitutas y los paseos. En este caso, paseos que se realizaban ahí eh, por París. Por ejemplo, aquí tenemos uno de los cuadros donde está Morisot. Berthe Morisot es una de las exponentes femeninas del arte más conocidas, o más bien pintoras mujeres más conocidas. Berthe Morisot fue por la historia igual mirada en menos, ya que sus tópicos tenían que ver con, no sé, roles que tenían que ver con ser mujer, por lo tanto, eh, los roles de la época hacían que ella estuviera con viajes, con vestidos, realizando también cosas con bebés. Por lo tanto, en este caso, fue mirada en menos por los tópicos, sin más. No me voy a complicar. Fue mirada en menos por los tópicos que ella dibujaba y pintaba en sus cuadros. Sin embargo, ella siempre estuvo dentro de ese círculo desde el comienzo. Incluso se casó con el hermano de Edward Manet, que era Eugene Manet. Eh, También tenemos a Renoir, que Renoir también es muy popular. En este caso estarían en un viaje ahí en el Moulin de la Galette. Se dice que los primeros que están ahí con mayor detalle vendrían siendo amigos suyos y el resto lo pintó en el momento. Pizarro, o Camille Pizarro, fue uno de los fundadores como nexo entre Manet y Cézanne con los demás. En este caso estarían entre los pintores Sisley, Degas, Monet, Pizarro, Renoir y Morisot. Degas podría decirse que pintó principalmente en sus tópicos, a diferencia de los demás que eran paseos eh, y paisajes y irse a algún lugar. Degas particularmente tomaba harto de los bailes, del ballet. Hay muchas pinturas que tienen que ver de Degas con el ballet. También aquí es muy relevante el arte japonés, principalmente con la idea de la velocidad. Esto retratado en el movimiento del agua, como podemos ver en la sensación. Y esto igual se va a ir notando en el postimpresionismo también con los grabados que realiza, por ejemplo, en los grabados japoneses, en las estampas japonesas particularmente, un gusto que tiene mucho el postimpresionismo, que vendría siendo con Vincent Van Gogh y Paul Gauguin, ya que en los cipreses se nota mucho de Van Gogh estos detalles. Volviendo a cosas anteriores como datos, por ejemplo, en el romanticismo podemos encontrar las obras de Goethe y de Frankenstein de Mary Shelley en un contexto donde se nota que ahí se mencionan las montañas, los volcanes, eh, así como también la idea por ejemplo, en Goethe, la idea de lo medieval y las pasiones exaltadas.